Vamos a iniciar con el bloque 2. En este tema vamos a abordar sobre todo por qué el médico debe aprender a reconocer la psicosis y la esquizofrenia. Porque el médico de familia o de urgencias es el primer filtro, no el último. La mitad de los pacientes llegan primero a él, con no duerme, no come, está raro, y si no lo reconoce, pasan años antes de que un psiquiatra lo vea. Y cada año perdido es un 15% menos de recuperación funcional. No se trata de que diagnostique, no necesita receta, sino que diga, esto parece psicosis, voy a derivarte en 48 horas. Ahí salva vidas, porque la esquizofrenia no se ve en el examen físico, pero sí en las pupilas dilatadas, en el pulso acelerado, en la frase, me miran. Y si él no la nombra, la familia se queda con, está estresado, es flojera, es brujería. Por eso enseño a mis residentes, el primer minuto de consulta, no preguntes qué trae. Pregunta, ¿ha oído voces? ¿Ha sentido que lo vigilan? Y si dice sí, no digas, es imaginación. Di, entiendo, vamos a ver juntos. Así la cadena empieza. Si no, termina en manicomio. La esquizofrenia debe ser detectada por el médico de atención primaria de salud y darse cuenta si es que el cuadro psicótico al menos tiene unos 6 meses de evolución, así que intervenir en los primeros 6 meses cambia el pronóstico. Es importante que cualquier médico general, independientemente de la especialidad, tenga la capacidad de poder acceder a esta información y poder hacer un diagnóstico temprano, pues salva vidas, obviamente previniendo complicaciones como suicidio, violencia, el deterioro cognitivo que en ocasiones es irreversible más bien en estos casos y que generan un mal pronóstico, además de que una intervención temprana también reduce el estigma. Exacto. Y aquí va lo que nadie dice en congresos. El 20% de muertes por suicidio en esquizofrenia ocurren en los primeros 6 meses del episodio. Si el médico general ya sabe que 6 meses es la frontera, no dice vaya a psiquiatría, dice le derivan hoy. Y con eso baja el riesgo un 30%. Además, al nombrar psicosis sin miedo, le quitas peso al estigma. Ah, es una enfermedad cerebral, no un castigo. Y el deterioro cognitivo, esa niebla que deja a alguien sin memoria de trabajo, sin atención, se revierte si actúas antes de los 6 meses. Después, se queda como cicatriz. Por eso llevo tarjetas impresas en la consulta, signos de alarma, olas de ideas, aislamiento, olor a quemado, y las doy a residentes, matronas, odontólogos. No necesitan saber farmacología, necesitan 3 frases. ¿Oye cosas? ¿Siente que lo vigilan? ¿Ha dejado todo? Si 2 de 3 llaman, y eso salva. No es heroísmo, es protocolo básico, como medir glucosa en diabético. Si no lo hacemos, la esquizofrenia gana por demora, no por falta de cura. Que tiene esquizofrenia. Esto nos debería hacer pensar que es importante conocer de qué se trata y que el 75% de estas personas están sin un tratamiento adecuado. 3 de cada 4 personas en Latinoamérica no recibe atención especializada y también tenemos que darnos cuenta que los años críticos son entre los 15 a 35 años, que es la edad más frecuente de presentación de un primer episodio. Sí, y eso es un crimen silencioso, porque 1 de cada 100 no es estadística, es tu vecino, tu sobrino, tu paciente que llega a consulta con no sé qué me pasa. Y 3 de cada 4 sin tratamiento no es falta de pastillas, es falta de quien diga esto no es flojera. En Latinoamérica perdemos años enteros porque el psiquiatra está a 4 horas de distancia y el general piensa, no es mi área. Pero el primer episodio, entre 15 y 35, es cuando el cerebro está en plena plasticidad. Si le metes ayuda entonces, reconecta. Si no, se fija el surco. El 50% de suicidios en esquizofrenia ocurren antes de los 30 y el deterioro no es viejo. Es que a los 23 ya no puede sumar 2 números ni recordar qué comió ayer. Por eso repito, cualquier médico, sea dermatólogo o traumatólogo,
Debes saber las 4 preguntas básicas. ¿Has oído voces? ¿Te sientes observado? ¿Duermes? ¿Has dejado tus cosas? 2, sí, y ya estás en el protocolo. No se necesita título de psiquiatra. Se necesita no ignorar. Y si 3 de 4 no recibe nada, es porque 1 de cada 4, el que sí atiende, no lo supo ver o no quiso ver. Pero hoy, aquí, lo estamos diciendo. La esquizofrenia no mata de golpe, mata de espera. Y la espera se rompe con una llamada. Así de simple. Que hay una serie de síntomas que asustan, sobre todo en estos casos, las alucinaciones auditivas, de esas voces que están comentando, que están criticando, que están ordenando, que están mandando órdenes, diciendo qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer, esas sensaciones de persecución, de ideas extrañas, poco comunes, que a la gente le llama mucho la atención y que hacen que la persona viva esa realidad de acuerdo a su pensamiento. Entonces, una pregunta básica se hace presente en este momento. ¿Escuchas voces o sonidos que otras personas no pueden oír? Sí, y esa pregunta, ¿escuchas voces o sonidos que otras personas no pueden oír? Es la más potente que conozco, porque corta el centro. Cuando alguien responde sí, no estoy preguntando si es real. Estoy preguntando si su cerebro está reproduciendo un canal que nadie comparte. Y no siempre son voces humanas. A veces son pasos, pitidos, anuncios de radio que nadie más oye. Y el patrón es el mismo. Vienen desde afuera, no como pensamiento. Por eso no digo, eso no existe. Digo, ¿qué te dicen? Te mandan, te critican, te comentan. Porque la voz crítica, eres inútil, nadie te quiere. Es la que más mata. 70% de suicidas en esquizofrenia oyen esa. La voz mandante, mata a tu mamá. Es la que aterra, pero rara vez cumplen. El miedo es más fuerte que la orden. Y las comentadoras, ahora va a hablar mal de ti, son las que aíslan. La persona deja de salir porque ya saben. Pero lo que más me impresiona es el silencio antes. La voz empieza como eco, se vuelve narrador, y de repente eres protagonista de una película donde no tienes control. Y sí, la gente vive esa realidad. Para ellos es más real que esta conversación, porque el circuito auditivo no distingue. No miente, solo reproduce sin filtro. Y cuando responden sí a esa pregunta, no hay diagnóstico, hay urgencia y acción, porque la voz no se calla sola, se calla cuando alguien dice, te creo, vamos a bajarla. No se calla del todo, pero baja, porque cuando le dices te creo, dejas de pelear con su realidad y entras en su estación. El cerebro deja de gastar energía en defenderse. Ya no tengo que probar que existo. Y ahí el antipsicótico hace efecto, la terapia entra, el sueño vuelve. Si le dices, eso es imposible, la voz sube, ahora también tengo que pelear con el médico. Así que no se calla con palabras solas, pero con te creo, vamos a ver cómo se debilita. Y con medicación y apoyo, termina convertida en eco lejano. La mayoría de pacientes que atiendo me dicen, la voz no desapareció, pero ya no manda. Y eso es suficiente para volver a vivir. Y eso es confrontar y validar sin reforzar. Entonces son errores que nunca debes cometer el confrontar, por ejemplo, decir nadie te persigue, estás paranoico, estás grandilocuente, tus ideas son extrañas, lo que tú piensas no es verdad, tómalo con calma, tranquilízate, ya olvídate de eso, o el validar sin reforzar. En cambio es diferente porque tú dices entiendo que te estás sintiendo amenazado, entiendo cómo te estás sintiendo en este momento, entiendo que debes de estar escuchando muchas cosas, te miro que estás muy preocupado, hablemos de cómo ayudarte. Entonces, hay que considerar aquí como un punto importante que para el paciente el delirio es absolutamente real y discutirlo rompe realmente la confianza. Exacto. La confrontación es como echarle agua hirviendo al aceite. Salpica. Y el delirio no es una idea, es una certeza sensorial. Si le dices, eso no es verdad, estás diciendo, tú no eres verdad. Y se cierra. Validar sin reforzar es simple. Solo reflejas el sentimiento, no el contenido. Veo que estás aterrorizado. Nadie debería vivir así.
No estoy confirmando que lo persigan, solo confirmando que él siente persecución. Y eso abre la puerta. La persona piensa al menos, alguien me cree parte del dolor. En consulta lo veo. Un paciente dice, me quieren matar. Si respondo no es cierto, se para y se va. Si respondo, entiendo que eso te está destruyendo. Vamos a ver cómo protegerte. Se queda. Y después, cuando el miedo baja, ya puedes decir, ¿qué parte crees que es real? ¿Qué parte podría ser ruido? Pero solo después de validar. Porque el delirio no se discute, se desfuma con tiempo, medicación y confianza. Si rompes la confianza, ni la pastilla entra. Así que sí, nunca confrontes, siempre valida. Y luego, cuando se siente oído, el delirio empieza a sonar menos, como una radio que ya no transmite 24/7. Baja a fondo pero sigue. Y eso es recuperación. Y en esta cara silenciosa están los síntomas negativos que son importantes tener en cuenta en la esquizofrenia. Esa apatía profunda que es una sensación de pérdida de motivación, de posibilidad de decidir. Muchos de los familiares dicen, mira, el paciente en realidad se siente que puede caerle el techo o se le ve que puede caerle el techo arriba y no hace nada. Es como que se le dice, mira, haz esto o haz el otro, o le dan sugerencias y la persona no se motiva a hacerlo, es como que se encuentra apático y cuando ve algo incluso pierde la iniciativa, como que solamente se queda en una forma de mirada contemplativa. También tenemos la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer o alegría, o sea, eso puede estar sucediendo algo impresionantemente positivo y en vez de alegrarse simplemente permanece apático, anedónico, con poca alegría, inexpresivo. Además, el aislamiento social, esa desconexión emocional con la familia, con la sociedad, con los amigos, ya no es como antes, tiende a alejarse. Además que su pobreza de lenguaje empieza a hacerse presente, la dificultad para expresarse y la respuesta solamente en monosílabas, sí, no, tal vez, puede ser. Entonces, todos estos síntomas se muestran como invisibles pero devastadores y son causantes de discapacidad, más que las alucinaciones incluso. Sí, y ese silencio mata más que las voces. La familia llega diciendo, ya no oye nada. ¿Por qué sigue así? No entienden. La dopamina que bajó, las voces también apagó el circuito del placer. La corteza prefrontal, que antes decía, mañana voy a salir, se quedó mirando la pared. No es depresión. Depresión duele. Esto no duele. Simplemente no existe. El paciente mira la comida y dice, ¿para qué comer? Le propones un paseo y responde, ah, bueno, sin tono. La anedonia es tan fuerte que hasta el abrazo de su mamá se siente como aire. Y el aislamiento no es rencor, es agotamiento. ¿Para qué hablar si nadie entiende? Lo devastador es que parece no querer, cuando en realidad no puede. La pobreza del lenguaje es literal. La red fonológica falla. El pensamiento llega incompleto y sale como sí. Y lo peor, si no lo tratas, se fija. A los 2 años ya no hay mirada contemplativa, hay mueca fija. A los 5 ya no sabe cómo volver. Por eso insisto, síntomas negativos no se curan con pastillas sola. Necesitan microterias. Levántate, ponte zapatillas. Al día siguiente, ponte camisa. Nada emocionante, solo reconectar movimiento con recompensa. Y la familia, no preguntes qué quieres hacer. Pregunta, ¿te acompaño? Porque la iniciativa se perdió, pero la compañía no. Esos síntomas invisibles son los que dejan la silla vacía en la universidad, el trabajo que nadie reclama. Y nadie los ve, hasta que ya no hay nadie que mirar. Cuando dice un paciente, ya no oye voces, doctora, la mamá muchas veces llega feliz, contenta. Los síntomas positivos desaparecieron con la medicación, pero ahí es donde ahora vienen estos síntomas negativos, ¿verdad? Entonces creo que la importancia de la rehabilitación cognitiva, la reinserción social, ayudan a hacer frente a estos pensamientos negativos. Ya en un momento vamos a hablar de los pensamientos positivos o más bien de estos síntomas positivos que estamos hablando, no pensamientos positivos.
Es una confusión en este momento que se me fue en realidad, pero es los síntomas positivos. Entonces, así es como cuando los síntomas negativos permanecen, la vida se reconstruye con apoyo, con paciencia y sobre todo con tiempo. Exacto. Esa mamá feliz es la que me rompe el corazón. Dice, ya está bien, ya no habla solo. Y yo le digo, mire, el fuego se apagó, pero el humo sigue. Y no basta con toma tu pastilla. La pastilla apagó la dopamina alta, pero la dopamina baja no motiva. La corteza prefrontal necesita ejercicio neuronal, tareas simples repetidas, paseos, música que antes gustaba, aunque ahora no sienta nada. Rehabilitación cognitiva no es juego, es gimnasio para circuitos. Y la reinserción social no es fiesta, es volver a decir buenos días. Primero con un vecino, después con un grupo de apoyo, luego con un curso corto. Los síntomas positivos se controlan con química, los negativos se controlan con rutina, con alguien que no pregunte, ¿cómo te sientes?, sino, ¿vienes a caminar? Tiempo, paciencia y presencia. Eso reconecta. Sin eso, el paciente se queda en su cuarto, mirando el techo que nunca cae, pero que ya cayó adentro. Y sí, vamos a hablar de síntomas positivos otra vez, pero ahora con la perspectiva de que, cuando desaparecen, la batalla apenas empieza. La vida no se salva del delirio, se salva del vacío. Sobre todo esto de distinguir lo indistinguible, la tristeza profunda, la apatía, la anedonia, la respuesta al tratamiento. En realidad, la tristeza profunda no son síntomas negativos. La depresión sí puede ser intensa y los efectos son variables. O sea, realmente la apatía marcada es un síntoma negativo de la esquizofrenia, mientras que la apatía, que sí está presente en la depresión, en cambio está relacionada con culpa y como efectos secundarios de la medicación también puede ser presente o estar presente por la sedación. En cambio, los síntomas negativos en la esquizofrenia suelen ser permanentes, en la depresión tienden a fluctuar y obviamente los efectos secundarios de medicación puede estar relacionado con la dosis de la medicación. La respuesta al tratamiento, pues en los síntomas negativos suele ser difícil. En la depresión, el tratamiento tiene buena respuesta con antidepresivos, entonces dentro de los efectos secundarios suele mejorar al ajustar la medicación. Entonces la clave aquí es la historia clínica detallada y la observación en tiempo. Sí, y la historia clínica es el escudo. En depresión, la apatía llega con culpa. No valgo nada, todo es mi culpa. En síntomas negativos no hay culpa, no hay nada. Es como si el interruptor de la emoción estuviera fundido, no roto. Depresión fluctúa, hoy llora, mañana ríe, pasado duerme 18 horas. Negativos no. El paciente mira la misma pared 30 días seguidos. Y el antidepresivo cambia eso. Entra serotonina, la culpa baja, la motivación sube. Pero en esquizofrenia, aunque la pastilla baje la sedación, la apatía se queda. Porque la dopamina no solo estimula placer, estimula iniciativa. Y si la corteza prefrontal nunca se reconectó, la pastilla ajusta, pero no reemplaza terapia. Por eso miro 3 semanas. Si la apatía mejora con ISRS o con bajar aloperidol, era depresión o efecto. Si no se mueve ni un centímetro, es negativo. El truco, preguntar, ¿antes de las voces te gustaba el fútbol? Si dices sí, pero ahora me da igual, y no hay culpa ni duelo, es negativo. Y ahí no receto más, receto rutina. Historia, punto, tiempo, no asumir. Si no, medicamos vacío. Y vacío no se cura con pastilla, se llena con paso. Los síntomas positivos son añadiduras que el cerebro pone encima de la realidad. Son 4, y siempre me los imagino como ruido extra que la radio no debería sintonizar. 1. Alucinaciones, sensaciones sin estímulo. Lo más común, voces, pero también visiones, sombras, caras, olores, goz, quemado, tacto, araños en la piel. Para ellos son externas, no me lo imagino, sino me hablan. 2. Delirios, creencias fijas que no se quiebran. Persecución, me siguen, de grandeza, soy el elegido, de celos, mi pareja me engaña con todos. Somático, tengo un chip en el cerebro. El delirio no es idea loca, es certeza sensorial, nadie lo convence. 3. Desorganización del pensamiento, saltos. Una frase empieza en el mercado y termina en Marte. Palabras inventadas, silencios largos, respuestas a preguntas con perro, cuando espera sí. 4. Desorganización motora, gestos repetitivos, posturas raras,
risa sin motivo, caminar de puntillas. No es epilepsia, es que el circuito motor perdió orden. Los positivos se asustan, sí, pero son los que responden primero a medicación. La dopamina baja y la voz se atenúa. El problema, desaparecen rápido y la gente cree, ya está. Cuando el verdadero enemigo, el silencio, recién despierta. Más positivos son alucinaciones, delirios, desorganización y cambios de comportamiento, sobre todo la conducta. Así es. Pero ojo, no llamo a los cambios de conducta síntomas positivos, porque suenan leves. Son desorganización motora. Y no es cambio de humor, es que el cuerpo se mueve como si alguien más manejara el volante. Un chico que camina en círculos 8 horas, o se ríe mientras llora, o se queda quieto mirando una pared aunque le griten ¡fuego! Delirios tampoco son ideas raras, son certezas que generan acción. El paciente que rompe el microondas porque emite ondas que me controlan no está haciendo drama, para él es supervivencia. Y la alucinación no es sueño despierto, es percepción real. El 70% oye voces en tercera persona. Mateo, tu mamá te odia. Y no sabe si es la mamá o un eco cerebral. Por eso, cuando los positivos bajan con medicación, la mamá dice, ya está normal. Y no, la normalidad no vuelve, solo el ruido. El silencio viene después, y ahí empieza la verdadera pelea. Pues eso quiere decir que cuando damos medicación antipsicótica lo que estamos es apagando el fuego, pero sin embargo ese silencio es la presencia de esos síntomas negativos que conversamos hace un momento. Sí, la medicación es un extintor, mata el fuego, pero deja humo. El humo es la apatía, la anedonia, la pared. Apagamos las voces, pero la habitación sigue oscura. Y muchos médicos creen que el fuego era todo. Por eso digo, la primera pastilla es para salvar la casa, la segunda fase, para volver a encender la luz. Y esa luz no la pone la dopamina sola, la pone quien le dice, ven, vamos a caminar aunque no sientas nada. Porque el silencio no es ausencia, es vacío con memoria. El paciente recuerda que antes quería cosas y ahora no. Y eso duele, pero se reconstruye, con microvictorias, con alguien al lado, con tiempo. El fuego se apaga en semanas, el humo se va en años. Y mientras, no se abandona, se respira con paciencia. Ahí es donde termina el mito, la esquizofrenia no es solo voces, es lo que queda cuando callan. Me suena bastante interesante, sobre todo porque la familia no suele comprometerse a este proceso de recuperación posterior, sobre todo de los síntomas negativos, el motivar, el acompañar, el generar que el paciente se encuentre activo, que haga todas sus actividades para empezar a retomar su forma normal o anterior de vida, aunque sabemos que ya no va a ser normal, porque sé que existe un deterioro cognitivo y en especial cuando existe una recaída de los síntomas psicóticos. Pero dentro de estos síntomas psicóticos siempre los profesores o maestros nos han comentado que las alteraciones del flujo de pensamiento, sobre todo, son importantes en el diagnóstico de la esquizofrenia y las características de las ideas delirantes. Sí, es cierto que la familia suele pensar que las pastillas ya arreglaron todo y desaparece. Y ahí se rompe la recuperación, porque la esquizofrenia no vuelve a cero. Deja cicatriz cognitiva, memoria de trabajo lenta, atención corta, dificultad para planear. Y esa cicatriz no se borra, se maneja. El paciente no será como antes, pero sí puede ser mejor que ahora. Las alteraciones del flujo del pensamiento son, sí, el sello diagnóstico. No son pensar raro, es que la cadena se rompe. Empieza, fui al mercado, y salta, y mi hermano es un espía. O responde, con nube, cuando le preguntas, ¿qué comiste? Ese pensamiento desorganizado es lo que distingue esquizofrenia de depresión o de psicosis por drogas. En drogas el delirio es lineal. Todo es culpa de la coca, pero coherente. Aquí la coherencia se deshace. Y los delirios no son ideas locas, son sistemas cerrados. El paciente no cree quizás me vigilan. Cree, me vigilan y lo prueban estos 3 hechos. Y los construye con lógica interna. Por eso no se discute, se desmonta con duda. ¿Y si el micrófono fuera un sonido normal? Pero solo cuando ya hay confianza, cuando la voz no manda. Entonces la familia no tiene que curar, tiene que estar. No preguntar cómo estás, sino, ¿vamos a la farmacia? No motivar con frases, motivar con presencia, porque el deterioro cognitivo se estanca si hay rutina y se agrava si hay aislamiento. Y la recaída no llega por pastilla fallida, llega cuando nadie más acompaña en silencio. En resumen, el fuego lo apaga la pastilla. El humo, el que se queda, se disipa con quien se queda al lado. Y eso no lo enseña la universidad, lo enseña la vida. Quisiera pedirte de favor
que nos hagas un resumen de cuáles entonces serían los criterios clínicos para que un médico general pueda diagnosticar de esquizofrenia. Sé que hay muchas clasificaciones, el CIE-10 que todavía ocupamos en Ecuador, el CIE-11, el DSM-5-TR, y que tienen cada uno sus criterios diagnósticos. El médico general necesita tener claro, no como un psiquiatra probablemente porque es de especialidad, pero sí tener la idea muy clara de un diagnóstico de esquizofrenia, sobre todo en relación al tiempo, síntomas, presencia, deterioro. Dejo por favor a tu libertad el cierre de este bloque. Resumen para cualquier médico general. Esquizofrenia igual. 6 meses de síntomas más deterioro real. 1. Tiempo. Al menos un mes de síntomas activos, voces, delirios, desorganización y 5 meses de algo raro antes o después, aislamiento, apatía. Si es menos, es psicosis breve o esquizofreniforme. Si más, esquizofrenia. 2. Síntomas activos. Elige 2. El delirio. Voces que comentan o mandan. Delirios fijos. Pensamiento saltado. Conducta desorganizada. 3. Síntomas negativos obligatorios. Es apatía, anedonia, pobreza del habla, aislamiento. Si no hay, mira si vienen después de medicación. Ahí no cuenta para diagnóstico inicial. 4. Deterioro. Dejó estudios, trabajo, higiene, relaciones. No es estrés. Es caída brusca sin causa obvia. En CIE-11, mismo esquema, solo más simple. Trastorno psicótico persistente. DSM-5-TR añade que si hay depresión fuerte, puede ser esquizoafectivo, pero el médico general no tiene que decidir eso. Solo dice parece esquizofrenia. Psiquiatría ya. Regla de oro. Dura más de 6 meses. Hay voces o delirios. La vida se derrumbó. Si sí a todo, deriva. Si no, observa. Pero no ignores, porque el diagnóstico no salva, lo salva el que llama a tiempo. Y bloque 2 cerrado. Del grito hay silencio, de la voz al vacío. La esquizofrenia no es un susto, es una historia que empieza con ruido y sigue con silencio, pero que se puede reescribir si alguien escucha ambos. Nos vemos en el siguiente bloque.